Comparto con ustedes una muy breve reflexión para poder aprender un poco más de las Escrituras, de las Santas Escrituras que nos dejó el Señor para nuestro beneficio. Miren, hay una relación muy interesante, o yo veo por lo menos una relación muy interesante entre la parábola de los cimientos, que es muy cortita, tiene apenas 3 versículos, y la historia de Sansón. Podemos trazar algunos paralelismos muy interesantes ahí. La parábola de los cimientos se encuentra en Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49. También la encontramos en Mateo, pero yo me voy en el Evangelio de Mateo, pero yo me voy a detener, sí, en la parábola tal como la describe el Evangelio de Lucas. Bueno, la parábola es muy conocida, al igual que la historia de Sansón, parto un poco de esa base, ¿no? Que ustedes conocen bastante bien estos textos. La parábola dice que el hombre prudente es aquel que escucha y obedece la palabra de Dios o las palabras que mencionaba Jesús. Y entonces hace la comparación de dos hombres que viven en circunstancias similares, circunstancias geográficas y climáticas similares, y ambos tienen que construir una casa, su propia casa. El hombre imprudente lo que hace es construir la casa sobre el suelo, ¿sí? Sin hacer cimientos, ¿sí? El texto va a decir sobre la arena, ¿verdad? Sin hacer cimientos, haciendo alusión a que en Israel hay sectores con el suelo que es pedregoso o arenoso, ¿no? Y después nos encontramos con el hombre prudente, que es justamente el que escucha y obedece la palabra de Dios, que hace su casa cavando, me gusta porque la versión de Lucas menciona cavando los cimientos hasta tocar la roca. Se sabe que en Israel el suelo es, como le decía, entre arenoso, o ciertas partes del terreno entre arenoso y con pedregullo, que tiene alrededor de entre 50 y 1 metro de profundidad ese estrato de terreno, pero abajo de eso está la roca firme, ¿sí? Esa es la roca sólida. Entonces, el hombre, vuelvo a la parábola, prudente, lo que hace es cavar, ¿sí? Para que la casa no asiente, no esté asentada sobre la arena, sino que esté asentada sobre la roca firme, ¿sí? Y a partir de la roca firme, ¿sí? Comienza a levantar la casa. Bueno, ustedes conocen el texto bíblico, es muy conocido. Dice que cuando viene la tormenta, la inundación, el viento, la casa del hombre imprudente que estaba sobre la arena es barrida, ¿sí? Es llevada, pero la casa del hombre prudente que fue construida sobre o apoyada sobre la roca, ¿sí? Que se cavó para llegar ahí, entonces esa casa soporta las tormentas. Bueno, habría 1000 enseñanzas, ¿no? La primera que se me viene a mi mente es cómo uno puede soportar las tormentas de la vida. Y justamente podés soportar las tormentas de la vida cuando estás apoyado sobre la roca, ¿no? Ahora, hay una expresión muy interesante. La roca está en el fondo. O sea, la parábola dice que cava hasta llegar al fondo donde está ¿qué? La roca. Este concepto de tocar fondo en nuestra cultura tiene una connotación interesante. Cuando yo pregunto, cuando vos te preguntás, ¿qué significa tocar fondo? ¿Qué significa cuando alguien dice toqué fondo? ¿Está hablando que le está yendo muy bien en la vida o que le está yendo muy mal en la vida? La realidad es que la expresión toqué fondo quiere decir que estoy en lo peor, en lo más bajo de la vida, ¿sí? Que te está yendo muy mal. Has tocado fondo, estás en lo más bajo, allá. Bien, es interesante esto, que en la parábola el hombre prudente, que es el hombre que Jesucristo va a exaltar, ¿sí? Es aquel que toca fondo. Y es aquel que, tocando fondo, en el fondo se encuentra ¿con qué? Con la roca. Hay muchísimos pasajes, pero 1 Corintios 10:4, si mal no recuerdo, entre muchos otros, nos habla de que la roca en la Biblia representa ¿a quién? A Dios.
y a Cristo. O sea, 1 Corintios dice claramente que la roca representa a Cristo. Así que una primera gran enseñanza que yo veo acá es que cuando vos tocas fondo, estás especialmente acompañado por ¿quién? Por Cristo. Cristo está al fondo. Cristo es la roca que está al fondo. Es decir, cuando más mal te sentís en la vida, porque estás pasando el peor momento de tu vida y sentís que estás tocando fondo, ni siquiera ahí estás lejos de Dios. Porque Cristo, según la parábola, está al fondo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con Sansón? Miren, a mí me gusta esto. Sansón, no vamos a ver la historia de él, son 3 capítulos, desde Jueces 13 a Jueces 17. Sansón era un muchacho que nació de manera milagrosa, sus padres, o sea, no podían tener hijos. Él nace de manera milagrosa y lo interesante es que fue elegido por Dios para ser un juez, un gobernante de Israel. Y se le dieron una cantidad de consejos para que él tuviera una mente clara y una salud óptima para poder tener una relación clara, sincera, transparente con Dios y de esa manera ser un buen gobernante. Tener una mente sensible y ser un buen gobernante. Bien, ahora Sansón desoyó todos los consejos que Dios le dio. Todo lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hizo. ¿Sí? Entonces, Dios le tuvo muchísima paciencia. Cuando uno ve la historia de Sansón, notamos que Dios le tuvo muchísima paciencia. Él estaba, por ejemplo, en una ciudad, ¿sí? Cometiendo el pecado de fornicación o adulterio ahí con una prostituta. Y así todo el Espíritu de Jehová bajó sobre él y le dio tanta fuerza que arrancó las puertas de la ciudad, toneladas de peso, con sus marcos, ¿sí? Y las llevó, las cargó, las levantó, las llevó hasta la cima de una pequeña montaña que había enfrente de la ciudad. Una cosa descomunal, obviamente milagrosa. ¿Por qué? Bueno, porque aún en medio de su pecado, él todavía no había agotado, ¿sí?, la medida de misericordia que Dios nos da a todos, ¿sí? Pero eso llegó un día que Salomón siguió insistiendo constantemente en transitar sus caminos en lugar de transitar los caminos que Dios le había sugerido. Y bueno, cuando transitamos nuestros propios caminos nos acercan a Dios, ¿sí? Por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros propios caminos nos alejan de Dios. Así es que él finalmente se alejó tanto de Dios que un día se separó voluntariamente de tal manera de Dios que Dios ya no pudo actuar sobre él, no pudo cuidarlo como Dios quería cuidarlo, y ante el ataque de los filisteos, que eran su principal enemigo, él cayó preso, ¿sí? Ya el Espíritu de Jehová no descendió sobre él, ya no tuvo la fuerza descomunal que lo caracterizaba, y de esa manera le arrancaron los ojos, tremendo, tremendo lo que le pasó, y fue llevado como esclavo, ¿sí? Y lo pusieron a mover una piedra de molino, que eran las piedras que se usaban justamente para moler los cereales, pero que eran tiradas por animales, por bueyes o una yunta de bueyes o algún burro y demás. Y ahí estaba humillado, totalmente humillado, este gran enemigo de los filisteos, ¿sí? Y bueno, tuvo tiempo para reflexionar. Pero antes de seguir con la historia de Sansón, me detengo en lo siguiente. Si yo dijera, Sansón en este punto de la historia, humillado como esclavo, haciendo el trabajo de un animal, sin ojos y sin posibilidad de recuperar la vista, ¿había tocado fondo? Yo creo que todos coincidiríamos en decir que sí, que Sansón en estas circunstancias había tocado fondo. Ahora, qué interesante. El hombre prudente de la parábola tomaba la pala todos los días, excavaba, sacando todo aquello de su vida que le impedía llegar a la roca que es Cristo, para edificar su casa, su vida espiritual en Cristo. Sansón evitó los caminos de Dios, evitó a Dios, y finalmente, por seguir sus propios caminos, él termina tocando fondo.
y en el fondo se encuentra con la roca que es Cristo. Lo sabemos porque hacia el final, en el capítulo 16 de Jueces, él, después de un buen tiempo de pasar por esta situación de humillación que estaba viviendo como esclavo y como prisionero, él ora a Dios nuevamente, obviamente pide perdón por todas sus faltas y le pide a Dios una nueva oportunidad. Y Dios lo escucha, ¿sí? Y termina la historia de Sansón, donde él muere como un mártir, ¿sí? Eh, aprovechando la última oportunidad que Dios le da para vencer a los filisteos. O sea, el Espíritu de Jehová vuelve a venir sobre él, vuelve a tener esa fuerza descomunal y vence a los filisteos. O sea, Sansón tocó fondo, se encontró con la roca y pudo de alguna manera ser redimido. El hombre prudente de la parábola toma la pala, voluntariamente saca con la pala todo aquello que lo aleja de la roca para llegar a la roca y poder vivir y construir una vida espiritual acorde a la voluntad de Dios, apoyado sobre la roca, sobre sus caminos, sobre sus palabras, sobre su voluntad. Ambos tocaron fondo, ambos llegaron a la roca. El tema es la experiencia para llegar ahí. El hombre prudente de la parábola voluntariamente se negaba a sí mismo y alejaba todo aquello que lo separaba de la roca, se esforzaba por sacar de su vida todo aquello que lo alejaba de la roca. Esto simbólicamente está representado por la pala y por la acción de cavar para llegar a la roca. Sansón, por otro lado, el cosechar las consecuencias de sus malos caminos lo llegó a tocar fondo y encontrarse con la roca. Pero me entienden que las experiencias son muy diferentes. Sansón tuvo que sufrir mucho y tal vez morir prematuramente debido a que, aunque tocó fondo y llegó a la roca, tuvo que sufrir mucho para llegar ahí. En cambio, el hombre prudente de la parábola, voluntariamente, ¿sí?, siguiendo los caminos de Dios según Jesucristo, el hombre prudente representa al que oye la palabra de Dios y lo obedece. Y esto no quiere decir que la salvación viene por obediencia, ¿sí? Los caminos de Dios, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero los caminos de Dios, las sugerencias que Dios nos da en la Biblia, sus caminos son el mejor camino para nuestra felicidad y para nuestro bienestar. Ahora, no transitar sus caminos implica no felicidad y no bienestar. Y muchas veces, cuando uno no transita los caminos de Dios, la infelicidad y la falta de bienestar es tanta que uno termina extraviado, enredado en las consecuencias de transitar tus propios caminos y ignorar los de Dios, que te terminas perdiendo no tanto porque no obedeciste, sino porque el no obedecer te alejó tanto de Dios que dejaste de apreciar el regalo de la gracia. Dejaste de apreciar el regalo de la gracia. Recuerdo un caso en una de las iglesias que nos tocó ministrar, donde había una buena cantidad de mujeres que asistían a la iglesia, ¿sí? Damas que asistían a la iglesia, cuyos maridos que no asistían, o algunos por ahí esporádicamente, eran alcohólicos. Había una buena cantidad, en esa zona había una buena cantidad. Entonces yo intentaba explicarles este asunto de la gracia, la relación de la gracia y la obediencia. Ambas tienen su lugar, ¿sí?, en la vida del cristiano, pero sus funciones son, si bien se pueden ser complementarias, no son iguales, sus objetivos no son iguales. Y yo les decía, a ver, si hoy tu marido viene totalmente borracho a la iglesia, escucha la reflexión, los cantos de alabanza, es impresionado por el Espíritu Santo y él en este momento pide perdón por sus pecados, ¿sí? Dios genera en él el arrepentimiento, como dice Romanos 2:4, y él entonces pide perdón y en ese momento, ¿él es salvo o no es salvo? Sí, porque en la Biblia perdón y salvación son sinónimos, ¿sí? La persona perdonada es una persona limpia de pecado, es una
persona que es salva, es igual que justificación, son términos sinónimos. Entonces, ahora, viene, es impresionado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo genera en él arrepentimiento, pide perdón, ¿es salvo? Sí, es salvo. Pero se va y en lugar de seguir los caminos de Dios, que Dios nos sugiere y nos muestra en la Biblia, sigue juntándose con sus amigos, sigue tomando y demás. Obviamente la familia sufre, el dinero se va en las bebidas, pasan hambre, necesidades. Al otro día viene a la iglesia, o a la otra semana viene a la iglesia y pasa por la misma experiencia. Viene, es impresionado por el Espíritu Santo, pasa por el proceso de arrepentimiento, pide perdón. ¿Es salvo o no es salvo? Es salvo, sí. Pero ¿qué pasa? Sale de ahí salvo, perdonado, pero en lugar de seguir los caminos de Dios, sigue con sus propios caminos. Obviamente sigue en el alcoholismo, la familia sigue sufriendo. Y yo repetía este ejemplo una y otra vez, 4, 5, 6, 10 veces, ¿no? La idea era un poco llegar a un momento de saturación ahí. Entonces yo le decía, este relato tiene un problema. ¿Cuál es el problema de este relato? Y la respuesta era obvia. La respuesta era que esta persona no era prudente ni sabia. ¿Por qué? Porque seguía sus propios caminos. Escuchaba de Dios, ¿sí? Pero no obedecía. Repito, no porque la obediencia traiga salvación, sino porque la obediencia te protege, te cuida de un montón de peligros, y el mayor peligro es perder la salvación. Vemos esto en el caso de Sansón. Y hasta incluso te protege de dejar de ser sensible a la voz de Dios y ya perderte por completo, es decir, extraviarte por completo. La obediencia tiene que ver con la santificación. Una vida santa se lleva a través de la obediencia. ¿Esto es por gracia? Sí, la obediencia es por gracia, es decir, uno obedece porque Dios pone en nosotros la capacidad de obedecer. Naturalmente no tenemos capacidad de obedecer a Dios. Naturalmente nuestra naturaleza pecaminosa camina en un sentido contrario a Dios. La santificación, en consecuencia, también es por gracia. La la obediencia nos lleva hacia la santificación, que como les decía a ustedes recién es por gracia. Entonces, el hombre prudente busca a Dios. ¿Cómo lo busca? Escuchando su palabra, podríamos decir leyendo, y al mismo tiempo también obedeciendo. ¿Sí? Eso facilita, ¿sí? Crea un ambiente perfecto para que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Ahora, vos podés esforzarte todas las mañanas en buscar a Dios, agarrar la pala y sacar todo aquello que estorba en tu relación con Dios. O podés, como Sansón, seguir tus caminos y después de muchísimo sufrimiento tocar fondo y encontrarte con la roca que está en el fondo, que es Cristo. Claro, pero esa experiencia tiene mucho dolor de por medio. Entonces yo te animo a que puedas elegir la primera opción. Me anima a mí mismo para que yo también pueda elegir la primera opción. Y busquemos a Dios voluntariamente sin necesidad de sufrir tanto. Sin necesidad de sufrir tanto. Sansón parece un antihéroe en la Biblia. Uno que hizo todo mal, pero que al mismo tiempo en Hebreos 11 nos lo menciona como salvo. Pero la historia de Sansón podría haber sido muy diferente, porque podría figurar también en Hebreos 11 como salvo sin haber sufrido de la manera que sufrió. Yo creo que ese es el ideal de Dios para nosotros, ese es el camino que Dios quiere que transitemos. Ojalá podamos decidir en esa dirección. Amén.